Hermanas y hermanos, nuevamente nos encontramos para meditar el Evangelio del domingo. Nos ponemos en las manos del Señor y sobre todo abrimos nuestro corazón para que la palabra pueda resonar en nuestro interior y dar fruto. Sobre todo hoy que la palabra nos interpela de un modo especial. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, continuamos con el Evangelio del domingo pasado. Nos ubicamos siempre en Nazaret, en el ambiente litúrgico sinagogal, en el sábado, en la proclamación del texto de Isaías, que ustedes recuerdan, decíamos, era el discurso programático de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, libertad a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Bien. Y vemos cómo al hacer suya la lectura de Isaías, en un primer momento hay una respuesta positiva. Cuando Jesús habla del hoy, ya decíamos el hoy como categoría teológica en Lucas, hoy se cumple esta palabra, el hoy como momento salvífico. Y vemos que hay una respuesta positiva. Todos le daban la aprobación, todos admiraban la sabiduría, las palabras que salían de su boca. Eso es lo extraordinario de la vida de Jesús. Pero nos llama la atención que el pueblo estaba en expectativa de lo que seguía en el texto de Isaías. Invito a que usted pueda leer en su Biblia el capítulo 61, los primeros versículos del texto de Isaías. Y es que a continuación del texto que Jesús proclamó está el día de la venganza del Señor, en la cual por una parte va a salvar a Israel y por otra parte se va a condenar a los pueblos paganos. Eso ya no lo leyó Jesús, pero la gente estaba con ese interés de escuchar esa parte. ¿Qué pasa? La gente que escucha a Jesús y que en un principio todo va bien, porque todos, no dice algunos, todos le daban su aprobación,
todos admiraban la sabiduría, todos admiran las palabras que salían de su boca. Ante esto extraordinario, de pronto eso extraordinario se ve opacado por lo ordinario de Jesús. Es decir, ¿acaso no es el hijo de José? Y cuando vemos en los otros evangelios las otras preguntas, ¿acaso no es el hijo de María? ¿Acaso no conocemos a sus parientes? Y entonces sucede, como le conocían desde pequeño, que lo ordinario, lo común de la vida de Jesús va ocultando lo extraordinario. Ante esto que Jesús capta, que en el fondo esta palabra que en un principio causa admiración, esa palabra que estaba destinada a dar fruto, a transformar y a convertir a los oyentes en la sinagoga de Nazaret, se topa de repente con algo grande: la incredulidad. Y es cuando se empieza a cuestionar. Y la cuestionante no es sobre la palabra en sí misma, sino sobre la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la incredulidad es mucho más grande. ¿No es este el hijo de José? Al final, ¿qué tiene él de extraordinario? Al final, ¿por qué su sabiduría? ¿Por qué sus palabras? Y el asombro se convierte simplemente en un ver a un coterráneo, a un paisano, Jesús de Nazaret, hijo de José, el carpintero. Jesús nota que la palabra proclamada en un cumplimiento en el hoy topa con esa cerrazón de los oyentes. Y entonces Jesús lanza una palabra que provoca. Seguramente me dirán: médico, cúrate a ti mismo. O sea, dirige hacia ti tu acción y luego haz en tu tierra los prodigios que hemos oído en Cafarnaúm. Ya el evangelio, si ustedes se recuerdan, el domingo pasado nos decía que la fama de Jesús se extendió por toda la región y que el Espíritu le llevó a toda la Galilea. Y entonces, ¿la gente qué quiere? La gente, ¿por qué quiere ir donde Jesús? Porque quiere ver milagros, no porque quiere escuchar la palabra, no porque quiere adherir su vida, su persona a Jesús, sino simplemente ver como si los milagros fueran un espectáculo, ver como si fueran un show. Y por eso Jesús les reclama: haz aquí en tu tierra los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Pero hermanas y hermanos, si algo tenemos que saber es que los milagros se dan porque hay una fe profunda. Mucha gente lo ve al revés, que el milagro suscita la fe. No, es al revés. La fe suscita al milagro y por eso muchas veces el Señor felicita la fe de las personas cuando realiza justamente algún signo. Y aquí ya viene una interrogante. Yo busco al Señor porque deseo encontrarme con Él. Yo busco al Señor porque deseo que la palabra que Él dice y que hoy quiero que se cumpla en mí, que se haga vida y me dé esa salvación. ¿O realmente yo busco al Señor con otro interés? ¿Con el interés de que me haga un favor? ¿Con el interés de que me haga un milagro? La cuestionante de Jesús a la gente de Nazaret puede ser también la cuestionante de mucha gente hoy, que va buscando la palabra por todos lados, pero no donde es proclamada y explicada de modo auténtico. Nos encontramos entonces con que hoy nuestra gente tiene una sed de Dios, pero que poco analiza o tiene poco sentido crítico. Todo se lo cree sin discernir. Y entonces sucede que mucha gente va buscando
por un lado, va buscando por otro, pero ¿qué es lo que busca? Busca escuchar lo que le gusta, que alguien le diga lo que quiere oír. Y entonces ahí no hay un interés sincero, no hay una recta intención. Si yo solo quiero oír lo que me gusta, si yo solo quiero que me digan lo que quiero, entonces, ¿cómo la palabra me va a transformar? ¿Cómo la palabra me va a iluminar? ¿Cómo la palabra me va a cuestionar y va a hacer de mí un hombre nuevo? ¿Cómo me va a convertir? Yo busco la palabra para escuchar lo que el Señor quiere decirme, aunque esa palabra me duela. Ya decíamos, la gente está en expectativa de la otra parte, la que Jesús no leyó, que era la venganza hacia los pueblos paganos, la destrucción hacia los pueblos paganos. Es más, Jesús pone dos ejemplos, tanto en el tiempo de Elías como en el tiempo de Eliseo, cómo el Señor mostró su favor a personas provenientes del paganismo. Y con esto se señala el destino universal de la salvación. Se señala cómo la salvación es para todos, no se puede encerrar en un grupo de destinatarios, pero eso sí, tiene que haber apertura del corazón y una adhesión total. Al final de cuentas, aquellos que al principio daban su total aprobación a Jesús, que estaban admirados por su sabiduría y por sus palabras, se llenan de ira y al final, como vemos, quieren despeñar a Jesús. ¿Por qué? Porque es una palabra que duele, es una palabra que interpela, es una palabra que les dio donde más estaba abierta la llaga, en su nacionalismo. Y como no abrieron su vida al misterio de la palabra, dejaron pasar la oportunidad del Señor en sus vidas. Hermanas y hermanos, que no nos pase lo mismo de los coterráneos de Jesús, que realmente la palabra, que muchas veces nos duele y nos interpela, nos transforme, nos dé un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, luchando por adherirnos al Señor, sobre todo en este año de la fe. Que nos pase que la incredulidad venza la fuerza y el poder de la palabra y de la salvación que Jesús nos trae hoy. Dios les bendiga.